Hola a todos, gusto en saludarles a todos los seguidores de Fútbol de Colección. En esta ocasión nos encontramos con una persona que tuvo una gran trayectoria en los años 90 y lo vamos a ir conociendo poco a poco. Como siempre, nos acompaña Nelson Marambio, que está ahí listo y dispuesto para hacerle intervenciones de buscar este lado más desconocido de los futbolistas, irnos un poquito por el lado B y viajar por donde la conversación nos lleve para ir conociendo un poquito más de estas figuras, de lo que nos apasiona del fútbol actual y del fútbol que vimos en esos años tan bonitos. Se trata en esta ocasión de el exfutbolista Mario Fabián Benner Igaña, que en lo personal lo conozco mucho y es un amigo entrañable, así que para mí es un gusto, un lujo, un honor poder tenerlo aquí, profe, y eso, muchas gracias por estar con nosotros. Nelson, si quieres, te dejo con Mario. Ok, te agradezco. Antes que nada, saludar a nuestros seguidores. Es un agrado volver a tener esta pequeña conversación con un grande del fútbol chileno, no siendo en este momento, estando en la trayectoria solamente de él, vamos a hablar con don Mario. Yo le digo don Mario porque para mí fue un honor verlo jugar, ver las características que él tenía dentro de una cancha de fútbol, y vamos a tratar de ahondar en eso y en la parte B. Don Mario, ¿nos puedes comentar un poco de tus inicios desde tu dorada Tandil, que yo sé que añoras mucho? Dentro de eso, tus padres y los clubes por donde usted pasó. Bueno, ante todo, un saludo para José, eh, gran amigo, gran profesional, y para usted, don Nelson. Un gusto estar con ustedes y bueno, poder hablar un poquito de la pasión que nos invade a todos, que es el fútbol. Con respecto a su pregunta, sí, desde chico me inicié yo más que nada en el club de mi barrio. Tengo la suerte de haber nacido entre dos clubes. A 2 cuadras de mi casa había un club y al otro lado, a la derecha, dos cuadras más, había otro club. Lo que pasa es que uno tenía fútbol y el otro no. Entonces, eh, de chiquito nos fuimos o mi madre más que nada me llevó a la colonia de vacaciones, 6 años más o menos. Estoy hablando del año 70 más o menos en aquellos tiempos. Y bueno, y de ahí empezó eh, mi idilio con el deporte, ¿no? Es decir, a través de los profesores que tuve y que me enseñaron a vivenciar distintos deportes, bueno, en el cual participé en todos desde chico. También tuve la suerte de haber nacido con un don que es muy importante para cualquier niño, que es tener buena psicomotricidad. Creo que eso facilita mucho el camino. Entonces a mí me era fácil aprender todo lo que los profesores me enseñaban en los deportes y bueno, me destacaba por eso desde chiquito, siendo muy, muy pequeño físicamente. Entonces siempre estaba con un paso más adelante y jugaba con los más grandes, siendo muy, muy pequeño. Entonces eso también me fue dando muy buen roce y bueno, de chico participé en todo, del equipo de natación, vóley, básquetbol, atletismo, todos los deportes que decían en el club, bueno, lógicamente fútbol, eh, handball en el colegio. Entonces eh, eso me fue dando mucho roce en lo deportivo y en lo social y bueno, ahí fui creciendo a través del deporte y en momentos en que no es como hoy, que hoy está todo más desarrollado. En ese momento no había nada y ni siquiera había televisión, muchos canales. O sea, nuestra vida era el juego. Eh,
por excelencia. Entonces, cuando no estábamos en el club, estábamos en el barrio, en el campito con los amigos, y esa lo dividíamos con el colegio y la casa. Así que esos fueron mis inicios, bueno, y después lógicamente eh, fui creciendo y bueno, se fueron dando algunas circunstancias. eh, Creo que ahí, desde chico, mi vocación era ser educador, enseñar, y bueno, después se fue ampliando. Y bueno, después llegó el colegio primario, el colegio secundario, como decimos allá, y después ir a estudiar una carrera profesional. Y bueno, yo sabía que iba a ser profesor de educación física, entonces eso a la vez lo fui compartiendo con el fútbol a nivel local, a nivel regional, porque no se me pasaba por la cabeza ser un profesional de fútbol. Disculpa, Y en Mario, esas... dentro de esos clubes está Ferro, ¿cierto? Ferro, Gimnasia, Sí, ahí Juárez. fue mi inicio en Ferrocarril Sur de precisamente hoy está de cumpleaños, así que 101 años cumple. Es el club uno de los clubes de mi barrio, y bueno, yo tuve la oportunidad de comenzar ahí futbolísticamente. Ahora vamos a hablar de fútbol. En los Pulguitas, era muy chiquito, y, eh, y bueno, y ahí fui desarrollando. Después mi papá me llevó a otro club que también era muy reconocido por su formación juvenil e infantil, Gimnasia y Grima de Tandil, y ahí también desarrollé mis divisiones inferiores o cadetes, como se dice acá, a nivel local, y ya a los 16 años ya estaba en el primer equipo. Entonces, a ver, era el fin de semana era jugar y jugar, porque jugaba los sábados en, en ese tiempo con 15 años, jugaba quinta división, después jugaba el partido de cuarta, y el domingo jugaba en la tercera, y a veces iba al primer equipo, iba al banco. Hasta que ya después me instalé en el primer equipo y ya no bajé más, no jugué más en las divisiones cadetes Ahí desde pasó, ahí pequeño. estuvo el Entonces, paso, bueno, disculpa Mario, que te interrumpa, ahí estuvo el paso, digamos, a estudiar la carrera que actualmente tiene, ¿no? claro, No, no, no estaba el fútbol como primera en el año... prioridad. No, el fútbol siempre fue los deportes fueron un complemento. Yo jugaba mucho al básquetbol hasta los 15, ya hasta los 17 años, mezclaba todo. Porque éramos así, éramos muy deportistas. Y yo me fui en el año 84, me fui a estudiar afuera de mi ciudad. eh, Estuve 4 años estudiando la carrera de educación física, y, y jugué, y venía los fines de semana a jugar. Después estuve un año que jugué en un equipo donde estudiaba, porque el profesor de atletismo era el entrenador, y me dijo que me vine a jugar a su equipo, y, y bueno, pedí el pase, me lo dieron por la situación del estudio, sin ningún dinero a cambio, y me fui a estudiar, perdón, me fui a jugar al lugar donde estudiaba, que a mí me facilitaba las cosas, porque no tenía que viajar todos los fines de semana y podía entrenar, porque ese equipo entrenábamos a la noche y nosotros teníamos clase en la mañana y bueno, a veces en la noche también, pero lo podía combinar y me facilitaba. Y después ya en el año 86 vine a Gimnasia, hicimos una gran campaña, un gran equipo, y después las vueltas de la vida, en el año 87, ahí sí me compra Ferro, donde yo me inicié,
y me había ido, me compra para el primer equipo. Y ahí sí voy a Ferro, salgo campeón local, vamos al regional, hacemos una gran campaña. O sea, hablar del regional en esos tiempos en Tandil era cuando había muy pocos cupos limitados. O sea, tú jugabas al regional, que era una maratón infernal de partidos para llegar a primera división. Y de toda Argentina, que debe haber no sé cuántos equipos, llegaban, no sé, 6 de toda Argentina, o sea, por zona, y era muy complicado, había que jugar muchos partidos. Bueno, nosotros estuvimos muy cerca de dar el salto, pero había que invertir mucho. Y bueno, siempre el, el de mayor poder adquisitivo tenía los mejores jugadores, traía jugadores profesionales y marcaban una diferencia. Pero estuvimos muy cerca, así que una gran campaña. Después de ahí paso a otro equipo de la zona también y volvemos a salir campeones a nivel local, vamos a jugar regional y también estuvimos muy cerca y bueno, y ahí ya me empezó un poco a vivenciar lo que es el fútbol más duro, más complicado, y tuve una lesión muy seria en la rodilla, me rompí la rótula en un partido, bueno, una jugada muy desafortunada, malintencionada, si se quiere decir así. Y bueno, tuve un choque con el poste del arco, previo un empujón, lógicamente, y me rompí la rótula de la pierna izquierda, lo cual tuve que proceder a una intervención quirúrgica y bueno, eso me llevó 2, 3 meses. Cuando era para 6 meses la lesión, yo la pude sacar en 3 meses. Y bueno, y ahí volví y bueno, y ahí ya fue mi último año que jugué eh, en Tandil y bueno, saqué mi título de educación física y ya, bueno, después ya tuve la posibilidad de andar por Europa una primera parte y después ya me vine a Chile en el año 90. Profe, Por ahí José eh, Luis lo sabe. sí, lindo recorrido allá en sus inicios, y ahí calculábamos un poco los años, cerca del año 89, 90, los registros dicen que es su llegada aquí a Chile, y Sí, no, no, marzo del 90. marzo del 90. Y ahí no Sí, estábamos con Mario Benner de 17, 18 años, sino que Mario Benner ya con una edad promedio de un futbolista. ¿Por qué se dio así? Bueno, un poco lo entendemos porque no tenía la primera opción de ser futbolista profesional, porque desarrolló una carrera en paralelo. Pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese año, fines del 89? ¿Qué sucede con Mario y por qué Chile? Porque pudo haber sido adoptar otro camino, otra opción. ¿Y por qué Chile? ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué Linares? sí, en realidad, como te dije anteriormente, para mí haber jugado profesionalmente fue como a ver, ¿cómo te puedo decir? Un envío de Dios, ¿viste? Cuando te dice vos vas a jugar profesionalmente. Aunque no quieras, vas a jugar. Porque yo no, ya tenía una edad muy avanzada y mi prioridad no era ser futbolista profesional porque en esos tiempos jugar en Argentina profesionalmente era muy complicado porque no, los campeonatos eran más centralizados y solo había un campeonato que se jugaba a nivel país, no había segunda división como hay hoy a nivel país, entonces todo era más centralizado, no había scouting, no había ojeadores, o sea, tenías que agarrar justo el contacto y te llevaran a probar y las pruebas son muy complicadas. Bueno, no había por dónde, digamos. Entonces yo, después que recibo el título de educación física, me voy con un amigo a Europa, estuvimos patiperreando, como se dice, conociendo, como un premio a haber sacado la carrera. Hubo posibilidades de
de jugar. Estuve en un equipo italiano de quinta categoría, que podía haberme quedado ahí, pero en ese tiempo, bueno, tú lo sabes bien que como descendiente de italiano, en ese tiempo no había Comunidad Europea, entonces no se podía conseguir el pasaporte, era difícil. Y así todo estuve muy cerca de quedarme, pero yo quería otra cosa. No quería estancarme de esa manera. Bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, que era divertirnos, y yo volví, no sé, como en enero, febrero del año 90, y volví a mi ciudad, ya pensando en que, bueno, me tenía que instalar para realizar, porque yo ya había trabajado de profe en colegios y eso, y había dejado por irme a conocer. Y cuando vuelvo, bueno, verano, estábamos con los amigos y eh, tú sabes que el fútbol es de contactos. Entonces yo había tenido un técnico en Tandil y ese técnico conocía al técnico que estaba en Linares. Entonces este técnico le pide un delantero y me recomienda a mí. El técnico que estaba acá en Linares no me conocía ni en las cómicas, digamos. Y bueno, le manda mis antecedentes, había algún video por ahí de regional, no sé si lo habrá mandado. Pero bueno, la cosa que se hizo y yo vine a Chile, a Linares. Eh, y bueno, me acuerdo que vine en bus, no, nada de avión ni nada, entonces eran como veintitantas horas de bus, cruzamos la cordillera y bueno, ahí llegamos a Santiago. Ya la primera anécdota era que yo llegué el día domingo que asumió Elwin. Entonces, Santiago no había nadie, estaba todo por el retorno de la democracia y eso, ¿no? Que yo no me acuerdo si era el domingo 14 o domingo 17, no me recuerdo bien. Pero eso me llamó poderosamente la atención y, y bueno, y de ahí llegamos a la terminal, nos estaba esperando un delegado de Linares y ahí nos tomamos otro bus y nos fuimos a Linares. Llegamos como a las 8 o 9 de la noche, muy cansados, nos llevaron ahí a un hotel y bueno, después el otro día había una conferencia de prensa, viene el entrenador, yo iba con otro chico que era de Estudiantes de La Plata, que era el que conocían, y bueno, me acuerdo también otra anécdota, que el día a las 9 de la mañana desayunábamos, a las 10, 11 era la presentación de nosotros, y todos los periodistas se fueron con Patricio, que era mi compañero que venía de Estudiantes de La Plata, lo conocían a él. Y a mí no me conocía nada, yo sentadito ahí, tranquilo. Bueno, y después hablaron conmigo, y deben haber pensado, ¿y usted quién es? Bueno, y así empezó, y después empezamos, no habíamos firmado contrato, nada, ¿viste? Yo era la primera vez que iba a firmar un contrato también, o sea, no tenía mucha experiencia en eso. Y, y bueno, eh, firmamos el contrato ahí y empezamos a entrenar y bueno, después todo se fue dando. Y ahí empezó mi carrera acá en Chile. Y ese año en particular, ¿cómo fue? Porque fue, fue un poco premonitorio de lo que iba a pasar después, porque un poco hemos recorrido el origen allá en Argentina, este viaje un poco con mucho obstáculo, me imagino, en bus, llegar acá, encontrarse con una ciudad un poco eh, desierta, viajar a Linares, esta conferencia de prensa y todo como muy trabado. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese año con Linares? Y bueno, fue un año medio difícil, medio ¿Ya? complicado. Eh, lo primero que yo me encontré de Linares, pues yo dije, vengo del amateurismo al profesionalismo y yo me encontré con una institución muy humilde, pero demasiado humilde, por ahí no tenía ropa para entrenar, no tenía instalaciones para entrenar. Entonces yo venía de lo que es el fútbol amateur, pero el fútbol amateur en Argentina es muy organizado, es como si fuera profesional. Eh, eh, en los clubes que yo tuve teníamos ropa para entrenar, te daban zapatos de fútbol,
eh, eh, almorzábamos los días de los partidos, o sea, lo que normalmente se hacía en esa época. Yo vine acá y seguí al profesionalismo y es como que hubiera retrocedido en ese aspecto organizativo. Entonces me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, era profesional al fin y al cabo. Pero yo también sabía que era un equipo muy, muy humilde, con mucho esfuerzo, y bueno, era lo de menos. Lo único que quería era jugar, ¿no? Yo quería jugar. Y bueno, y el año para mí fue muy bueno. Sí, a pesar de yo me lesioné, estuve como 7, 8 partidos que no pude jugar, bueno, tuve un esguince de rodilla. Eh, Lamentablemente me conspiró bastante, pero tuve la suerte de hacer 21 goles en Linares, que no es menor, y durante el año. Y bueno, el equipo para mí era un muy buen equipo, pero también los otros que enfrentábamos eran potentes. Y estuvimos ahí, bueno, después se fue el técnico argentino, llegó un técnico de acá de Chile, estuvo muy poco y volvió a llegar otro técnico de Chile, entonces llegamos al final del campeonato y tuvimos que definir una serie con Deportes Arica a ver quién se iba al descenso, lo que fue muy duro para nosotros. Y esa serie la perdimos. Empatamos a 0 en Linares y perdimos 2-0 allá en Arica y nos fuimos al descenso. Pero después por secretaría, Linares se mantuvo porque Naval de Talcahuano desapareció del fútbol profesional, entonces, y Naval estaba peleando la liguilla también aquí en Antofagasta, con Antofagasta, entonces, y otros 2 equipos más. Entonces el cupo que dejó Naval lo tomó Linares, y Linares se quedó en segunda división. Ese fue mi primer año en, en Linares, y acá en Chile. Y profe, de ahí viene el salto a el siguiente año, lo que fue Puerto Montt. Ese año en Puerto Montt, Sí, en resumen, ¿fue bueno, fue malo? sí, ¿También fue de proyección para lo que venía posteriormente? claro. Hay una situación paradójica. Yo termino en Linares, ¿Ya? hago el finiquito y me voy a Argentina. Vuelvo y Linares no contaba conmigo, a pesar que había hecho 21 goles. Yo me quería por ahí, me quería quedar en Linares, porque no tenía otra opción. Y Linares, el técnico, no quería, el último técnico que llegó. Vaya a saber por qué. Y bueno, yo estuve en enero acá, pasó febrero, pasó marzo y yo no tenía equipo. Entonces yo estaba eh, viviendo un poco como ya las últimas horas, porque tampoco el dinero en esa época era mucho y bueno, ya pensaba en retornar. eh, que hubiera sido muy frustrante para mí porque había tenido lo personal un buen año, muchos goles, pero en ese tiempo tampoco no había la difusión que hay hoy y, y bueno, no tenía opciones, no estaban los representantes tampoco, qué sé yo. Contactos el fútbol y no tenía nada. Y primera semana de abril ya me iba. Y bueno, y otra vez apareció, como digo yo, el hombre de arriba y sonó el teléfono en la casa de al lado de un amigo que yo de una familia amiga que yo me había hecho, eh, de un compañero que había estado en Linares conmigo, el Negro Gutiérrez, Juan, que había firmado en Puerto Montt y él me recomendó a Puerto Montt. Y bueno, ya habían empezado los campeonatos, todo, ¿no? Yo me acuerdo que me entrenaba solo, muy, muy tedioso. Por las noches me iba ahí al estadio a entrenarme un poco. Y estaba frustrado realmente. Y bueno, surgió esto de Puerto Montt y me fui a Puerto Montt, pero inmediatamente. Y en Puerto Montt, gracias a Dios, me fue súper bien, hicimos una gran campaña, salimos terceros, podríamos haber subido, yo hice 17 goles, eh, eh, el equipo jugaba muy bien, había grandísimos jugadores
bueno, nos faltó ese poquitito que a veces hay que tener de calidad para subir, y subió Temuco con Huachipato, y nosotros fuimos a la liguilla, con la U, Everton y Melipilla en el Estadio Nacional de ese año, que la U andaba mal y estuvo en zona de liguilla de promoción. Y bueno, tampoco, yo no la pude jugar esa liguilla porque estaba con algún problema de pubalgia, y yo ya en ese periodo Antofagasta me había, desde septiembre me venía haciendo un seguimiento. Andrea Persic, en ese tiempo entrenador, había ido a verme a Santiago cuando jugábamos 2 o 3 partidos, y bueno, me comunicaron que el técnico había dado el ok, y bueno, que ante cualquier otra situación Antofagasta quería contar conmigo al año siguiente. Y bueno, una vez que terminé con Puerto Montt, surgió lo de Antofagasta, y ya empecé quizá el sueño revivido, ¿no? Por decirlo así, desde no querer ser profesional a tener esta Hacerlo posibilidad derechamente. claro, y de poder jugar en primera división. Yo ya tenía 28 años. O sea, yo Claro, jugué mi primer partido profesional en primera división a los 28 años. Un claro, poquito grande. O sea, yo no tenía margen de error, digamos, claro. eh, porque me jugaba en contra el tiempo. Y sobre todo en aquellos tiempos, porque en aquellos tiempos no es como hoy, que la carrera del profesional del deporte, con toda la ayuda tecnológica de la ciencia, la carrera de los deportistas hoy se estira hasta, si te cuidas bien y tenés suerte, eh, hay jugadores que llegan hasta los 40 años. En esa época, a los 33, 34 ya te tenías que retirar.